estamos al teléfono con Mariano Aguas, politólogo y consultor del proyecto Antártida y Océanos Australes de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Hola Mariano, aquí Graciela y Sabrina te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero agradecerte por tu buena predisposición para participar del programa y para participar en este ciclo. Sí, bueno, es un gusto, al contrario, para mí poder charlar con ustedes. Y nada, esto forma parte también de hablar sobre temas que a muchos nos interesan, así que el agradecido soy yo. Bueno, Mariano, comentanos un poquito como para ir empezando, ¿cuándo y cómo comenzó tu vinculación con la temática antártica? Mira, ¿cuándo fue? Empezó más o menos en el año 2006, a partir de charlas con un querido amigo mío, un biólogo, que es el doctor Rodolfo Werner, que es un especialista en temas de krill, etcétera, etcétera. Y él fue un poco... nosotros somos compañeros del colegio y nada, y él es alguien con el que siempre hablábamos de estas cuestiones, de la conservación y de estas temáticas, y a partir de charlas con él fue que me fui interiorizando del tema de las ONG que tienen que ver con la Antártida, etcétera, etcétera. Y bueno, y un día charlando, me dice, pero mirá, me parece que sería interesante que vos te postularas para un puesto que había vacante en una organización que se llama SOC, y a partir de eso empecé. Después eso duró hasta el año 2008, 2009, y después hubo un tiempo en que yo no, por temas personales tuve que dejar, y recomencé en el año 2017, cuando Fundación Vida Silvestre llama un concurso para cubrir una vacante precisamente de alguien proveniente de las ciencias sociales y fundamentalmente de relaciones internacionales o ciencia política, y me presenté y lo gané. Entonces, desde el año 2007 que estoy trabajando para la Fundación como consultor externo en temas antárticos, ¿sí? Bien, Mariano, y en este sentido, ¿qué hace la Fundación Vida Silvestre respecto a la Antártida y cuál es tu rol entonces en la misma? Mira, Fundación básicamente lo que hace es trabajar en el mantenimiento del ecosistema antártico y propender a la constitución de lo que se llama una red de áreas marinas protegidas en el océano Antártico, ¿sí? Sabes que Fundación Vida Silvestre Argentina está asociada globalmente a WWF, al Panda, ¿sí? Claro, sí. Entonces, el tan conocido Panda, claro. Exactamente. Entonces, Fundación es el capítulo argentino del Panda en estos aspectos. Y, bueno, fundamentalmente nosotros estamos trabajando para la constitución de esta red de áreas marinas protegidas que tiendan a preservar ecosistemas importantes del Antártico, y fundamentalmente en este momento estamos tratando de apoyar muy fuertemente el esfuerzo de Argentina y de Chile para la constitución de un área marina protegida en la península antártica, que es el lugar tal vez más castigado por el cambio climático y por la actividad humana en Antártida. Entonces, Fundación ahí está llevando una campaña global, por un lado, colaborando con WWF, y por el otro lado, local, trabajando en la opinión pública argentina y en las autoridades argentinas, ¿no es cierto? Que básicamente Cancillería, Ministerio de Defensa, Gobierno de Tierra del Fuego, o sea, los actores involucrados importantes en estos temas, ¿sí? Claro. Y bueno, esto tiene que ver básicamente con el tema de el impacto, digamos, del cambio climático, que está impactando mucho, sobre todo en el oeste, en la parte occidental de la península antártica. Y esto tiene que ver con derretimientos de hielos y tiene que ver con cambios en la composición de las aguas del mar. Y además hay otras temáticas, como por ejemplo la pesca del krill y sus impactos, la pesca de otras especies, como por ejemplo la merluza negra, y fundamentalmente también el tema de los microplásticos, ¿sí? Que esto es otro tema que ya se empiezan a encontrar peces y pingüinos
con microplásticos en sus cuerpitos. Cuando, ¿Sí? Así cuando que, hablas de microplásticos, lo menciono porque en programas anteriores tenemos un segmento que se llama Educa Antártida, donde hay estudiantes de primaria y de secundaria de nuestra provincia que comentan cómo trabajan la temática antártica en la escuela. Y sí, en uno de esos segmentos de la escuela Conosur, de acá de Río Grande, de nuestra ciudad, comentaban que estaban investigando cómo los microplásticos empezaban a impactar de manera negativa en los animales, ¿no?, marinos de la Antártida. ¿Vos podrías comentarnos un poco más qué significa esta cuestión? ¿Qué es un microplástico? ¿Cómo puede llegar eso a impactar? Por ejemplo, si nosotros nos posicionamos, estamos viendo en Argentina, cómo nuestras acciones en ese sentido mira, impactan en la Antártida. sí, totalmente, o sea, porque vos sabés que, a ver, la vida antártica es fundamentalmente una vida marina, o que tiene que ver con la cuestión marina. ¿Por qué? Porque en el continente antártico no hay prácticamente vida por las condiciones climatológicas muy difíciles. Entonces, la vida antártica se desarrolla esencialmente en áreas costeras y en las aguas de sus mares. A tal punto, vos fíjate que si querés después lo charlamos más adelante, hay una institución internacional dentro del Tratado Antártico que se ocupa de esto, ¿sí? Que es la CRUMA. Y entonces, yendo a tu pregunta, el punto es que la contaminación de plástico que hay en los océanos del mundo, fundamentalmente en el Pacífico, por las corrientes que están conectadas entre ellas, van llegando necesariamente a aguas antárticas. Claro. Las aguas antárticas además cumplen un rol de integración a las corrientes marinas mundiales fundamental porque en realidad es uno de los grandes radiadores del calor del planeta, ¿sí? Es uno enfría de alguna manera las aguas de los océanos y esto hace, entre otras múltiples cosas beneficiosas, que existe una fauna rica que alimenta la vida marina, ¿sí? Claro. Y una flora también que alimenta la vida marina. Entonces, los plásticos que se van degradando de a poquito en moléculas, cada vez, o sea, a nivel de pedacitos chiquititos y cada vez prácticamente a nivel molecular, van flotando en el agua y los peces los consumen cuando consumen ese agua, cuando consumen alimentos contaminados y además entonces se contaminan ellos, ¿sí? Entonces hoy vemos que entonces los peces o krill que pueden estar, sobre todo peces, que pueden estar contaminados, son comidos por aves, entre ellos los pingüinos, que a su vez se contaminan. Claro. Entonces, para no hablar, por ejemplo, del consumo humano. ¿Sí? Claro. Entonces, hoy en día vos pensás que vas a comer un pescado, que es una comida esencialmente muy sana, etcétera, etcétera, y por ahí ese pescado puede tener ya microplásticos en su interior. Entonces, el tema de los microplásticos es un tema súper sensible, importantísimo para encararlo. Vos sabés que, por ejemplo, en el Pacífico hay una isla de plásticos Sí, sí, grande sí. como Francia. Sí. Es tremendo, realmente cuando Es- se dice así cuesta creerlo. Exactamente. Entonces lo que nosotros podemos hacer nuestro alcance es, por eso es importante la educación de los chicos, es evitar ensuciar, ¿sí? Limpiar hay que limpiar, pero además dejar de ensuciar es importante. Entonces hay que usar menos plásticos, hay que ser más conscientes cómo utilizamos los desechos, no ensuciar las playas, no tirar cosas porque sí, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ya las educadoras, por suerte, de muchas educadoras de la Argentina, los educadores argentinos saben, ¿sí? Y dentro de todo transmiten bastante bien, digamos. Yo creo que la Argentina es un país que, a pesar de todo, tiene en estos como movimientos, y sobre todo la provincia de Tierra del Fuego es bastante avanzada en este aspecto. Entonces digo, esto es muy importante, ¿por qué? Porque es el futuro. ¿Sí? Claro, Y Mariano, Sabrina te había comentado recién que justamente alumnos y alumnas del Colegio Conosur estuvieron investigando sobre esta temática, ¿no? Cómo la actividad humana a través de estos plásticos que utilizan
contribuyen a la contaminación justamente en la Antártida con el tema de los microplásticos, cómo se va degradando en el agua. Claro, Y claro. con respecto a las acciones, justamente yo te iba a preguntar cuáles eran las acciones pensadas desde la Fundación Vida Silvestre, Ujú. porque los chicos también nos comentaron junto con la docente que estaban haciendo, paralelamente a la investigación y al proyecto pedagógico, estaban haciendo y están haciendo campañas de difusión. Entonces salen a la comunidad, salen a la ciudad de Río Grande con campañas, con afiches, promoviendo la concientización del uso, de los efectos, perdón, que produce el uso del plástico y que llega hasta la Antártida, ¿no? Totalmente. ¿Qué otras acciones ustedes tienen Bueno, pensado? vos sabés que una cosa que caracteriza mucho a Fundación Vida Silvestre es que trabajamos sobre la opinión pública, pero Sí, también tratamos de aportar muy buenos consejos a los tomadores de decisiones. Bueno, no en vano yo soy politólogo, ¿sí? Claro. Entonces claro, Ahí las trabajamos en... políticas públicas tienen que entrar de cuajo, por así decirlo. Absolutamente, entonces eso te demuestra, más allá de mí, que pudieron haberse equivocado, pero que Fundación contrate un politólogo o arme, digamos, tenga un área dedicada a políticas públicas, es una preocupación importante que cada vez va siendo más relevante, claro, porque si no lo decide la política, esto no se mueve. Exacto. claro. ¿Entendés? La sociedad civil es importantísima, pero la sociedad civil tiene que, de alguna manera, demandar y apoyar a los decisores públicos para que cumplan con mandatos que, además, tienen que ver con la protección de la salud de la población en Argentina. Y eso es cumplir con la Constitución, por otro lado. Claro. ¿Sí? Entonces, puestos de esta manera, bueno, después Fundación lo que hace son campañas de concientización y trabajo, diríamos, de lobby o de influencia sobre decisores. Por ejemplo, en Mar del Plata hay un programa muy importante llevado a cabo por la oficina de Fundación en Mar del Plata sobre el tema de los plásticos, las playas, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera vos tenés que trabajar en la opinión pública, en la concientización de las generaciones futuras, Claro. pero además tenemos que trabajar ya hoy en toma de decisiones políticas complejas. ¿Por qué? Porque obviamente muchas de estas cuestiones tienen que ver con modelos de producción, con modelos de desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es buscar formas de desarrollo menos agresivas con el medio ambiente, ¿sí? Y que donde la conservación del medio ambiente para las próximas generaciones forme parte de una nueva conciencia política. Entonces, Totalmente. La verdad, eso Mariana, estamos muy contentas por haber compartido este momento con vos. Nos parece muy interesante y es algo que mencionamos continuamente en este programa, el hecho de que respecto a la Antártida no solamente intervienen biólogos, geólogos, que hacen un trabajo muy importante, sino que también intervienen otros profesionales y otras ramas de las ciencias sociales, por ejemplo, ¿sí? De diversas maneras. Y de esta manera, ¿sí? Me parece que de alguna manera es muy interesante poder escucharte a vos respecto a lo que hace un politólogo, ¿no? Desde la ciencia política para ayudar a la protección de la Antártida en ese sentido. Sí, sin duda. Mirá, vos sabés que las decisiones finales las toman las naciones, ¿sí? Y eso en un sistema, dentro de un sistema importantísimo que es el sistema del Tratado Antártico. Ahora, eso en su interior requiere de negociación diplomática y de negociación política. Entonces, tanto de las naciones como de las ONGs agrupadas en esta asociación madre que se llama ASOC, donde ahí están, por ejemplo, está WWF, Greenpeace, Pew Foundation, etcétera, etcétera. Y esto es un tema global, de preocupación de una sociedad civil del mundo que interacciona y dialoga con los decisores políticos. Entonces, para eso, vos necesitas una interfase, vos necesitas no solamente la evidencia biológica o geológica, que es fundamental, porque sobre eso se arman luego las explicaciones o las negociaciones. Totalmente. Pero luego pasa un tema que es de derecho público, después pasa un tema que es política, es toma y daca, en fin, toda una serie de cuestiones que
si no entendemos que eso también juega, nos perdemos un partido complicado. Claro. Y Argentina, por suerte, Argentina es un gran jugador en ese club, digamos, bastante exclusivo que es el Club Antártico, porque Argentina es el país que mayor presencia continuada antártica ostenta en el mundo, 115 sí. años, y además, Argentina, aun siendo, perdón, con todas sus problemas y con todas sus cuestiones que no hace falta, somos ciudadanos argentinos y estamos enterados. Y las conocemos, claro. Y las conocemos, pero Argentina es un país que dentro de todo hace un esfuerzo muy grande todos los años en la campaña antártica, donde el Instituto Antártico Argentino, la Cancillería Argentina y el Ministerio de Defensa, a través de las Fuerzas Armadas, hacen un gran esfuerzo logístico, político y científico, muy grande, que pone a la Argentina en un lugar bastante, muy expectante, muy interesante, y que le permite dialogar con los grandes del mundo en ese club. Entonces, yo creo que los argentinos tenemos que mantener esta visión a largo plazo de que Argentina tiene que tener una política antártica orientada hacia la buena ciencia, que es evidentemente el prestigio que nosotros podemos ganar haciendo eso, ¿sí? Entonces, eso también tiene que ver con un entorno político, porque se toman decisiones y dar o no, asignar o no partida presupuestaria, eso es una decisión política. Totalmente. Claro, totalmente. Bueno, Mariano, y una última preguntita, relacionada, supongo, con las áreas marinas protegidas en la Antártida. ¿Qué Sí. es la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Antárticos? La CRUMA, esto que te decía recién, o CAMLAR en inglés, es la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Marinos Antárticos. Y eso es básicamente la parte del sistema del Tratado Antártico que regula el tema de la pesca, por ejemplo, el tema del turismo, por ejemplo, que son dos actividades que impactan mucho, claro, en Antártida. Vos pensás que normalmente estamos en un promedio de 45.000 a 47.000 turistas por año en Antártida, de altísimo nivel adquisitivo. claramente. En un programa anterior charlamos con Marisol Vereda, que es una compañera de la UNTDF y que trabaja temas de turismo antártico, y nos comentaba cuál era el perfil de los turistas, y hablaba justamente del gran poder adquisitivo que poseían para poder justamente costear un viaje o un paquete turístico a la Antártida. Totalmente. Tenemos que pensar que está entre los 15.000 y 20.000 dólares Claro. por cabeza. Claro. ¿Sí? Entonces, después está la cuestión de la pesca. Y básicamente dos pesquerías importantes. Una es la merluza negra, que es una especie bastante protegida, pero la pescan mucho de todas maneras. Y la otra, fundamentalmente, es el krill. El krill antártico, porque la biomasa de krill es grande, pero hay un punto. El krill es la base de lo que los biólogos llaman la cadena trófica, o sea, que es la cadena alimenticia que sostiene al ecosistema. El krill se alimenta de unas alguitas, ¿sí?, diatomeas, que crecen debajo del hielo antártico, el hielo marino. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? El krill se alimenta de ese alga. Después el bichito se desarrolla y ese krill es consumido por pingüinos, petreles, focas, ballenas, por supuesto, etcétera, etcétera. Entonces, el bichito es la base fundamental de ese sistema, de ese ecosistema marino. Ahora, ¿qué ocurre? Por el calentamiento global, parte de ese hielo se va derritiendo. Entonces, el hábitat, digamos, de desarrollo y de alimentación que necesita el krill en su ciclo de vida, se empieza a ver afectado. Claro. Entonces, si a eso le sumamos la tendencia de algunos países en aumentar la captura de krill, con el que básicamente se hacen eso sirve para cosmética, sirve para alimentos por ejemplo, de feedlot para vacunos, o sirve, por ejemplo, para las salmoneras, o sirve para la industria farmacéutica, ¿viste? Todo el tema de las pastillas de omega 3, etcétera. Claro. Básicamente es krill, Sí. eso.
Entonces, ahí hay toda una industria muy importante, fundamentalmente liderada por Noruega. Ahora, el tema es cómo llegar a una conciencia, digamos, de uso del recurso muy precavida y para que, diríamos en términos callejeros, para que nadie se zarpe. Claro, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque eso tiene un impacto sobre el bicho de una manera que todavía no conocemos. Entonces, si el krill disminuyese, eso va a afectar a las ballenas, eso va a afectar a los pingüinos, como ya está afectando en algunas colonias. Claro, es una reacción en dominó, por así decirlo, ¿no? Exactamente. Claro, es una Entonces, cadena. este es un punto muy complejo, por eso el krill es el eslabón más importante a cuidar por la cruma. Entonces la cruma básicamente se armó en la década del 80 para regular la pesca del krill. Claro. Y se reúne una vez por año, 2 semanas, en la ciudad de Hobart, en Tasmania, en Australia. De hecho, ahora el viernes yo estoy partiendo para allá, donde, bueno, se juntan los países miembros de la CRUMA y, por supuesto, las ONG que trabajamos en estas cuestiones, y ahí, bueno, se dialogan, hay papers, hay intercambio, además durante todo el año hay un intercambio de papers, de trabajos de científicos y, por supuesto, de negociación política, ¿sí? Total. Bueno, Mariano, te agradecemos mucho tu participación en el programa y que hayas echado luz de alguna manera en estas cuestiones respecto a los recursos vivos marinos de la Antártida y también del papel que tiene, ¿no?, la política en la Antártida, que me parece como muy importante. Yo también soy politóloga, por lo cual tengo el vicio profesional, así que Muy bien. Resalta el rol. exacto. Y también el hecho de el rol, mejor dicho, de las ONG respecto al sector antártico. Así que te agradecemos muchísimo el que nos hayas brindado un poquito de tu tiempo. El agradecido soy yo y siempre, bueno, por supuesto, del lado de Fundación Vida Silvestre estamos más que contentos de poder comunicar a la comunidad las cosas que nosotros intentamos hacer en bien de la vida pública. Bueno, Mariano, Muchas gracias. muchas gracias. Bueno, un abrazo muy grande y cariños por allá. Y gracias por tu llamado. No, gracias a usted. Adiós. Estábamos hablando con Mariano Aguas, politólogo y consultor del proyecto Antártida y Océanos Australes de la Fundación Vida Silvestre Argentina, que nos contaba sobre las áreas marinas protegidas en la Antártida y qué es la Convención para la Conservación de Recursos Vivos Antárticos.